En teoría, si esta gente robó, robó. Y el cuánto, capaz que podría ser un detalle menor. Pero todos sabemos que en la realidad no es así. Para darles un ejemplo práctico que tiene que ver específicamente con este tema, la propia JUTEP no habría tomado una de las denuncias que conformaron el grupo de denuncias que se elevaron a la fiscalía por el simple hecho de que ella, que era la más chica, contenía muy poca plata y como que más allá de que se la robaron, no valía la pena el denunciarla. Y acá medio se da lo mismo. Si hay poca plata, hay menos culpas y por ende también hay muchas cosas menos que explicar. Los sumariados, al menos hasta ahora, son las tres personas que eran empleados de los fondos de incentivo cultural, a la vez de que la denuncia penal tiene que ser contra otras personas. Puede incluir a estos empleados, pero no puede ser contra instituciones, no pueden denunciar los fondos de incentivo cultural o al CONAEF, sino que tienen que denunciar a personas específicas, una de ellas siendo, por supuesto, Sergio Mautone. Pero otra de estas personas que tendría que estar denunciado es el representante de la Cámara de Comercio, cuando la Cámara de Comercio es uno de los integrantes del CONAEF, o sea, los fondos de incentivo cultural, hasta el día de hoy, y no creo que estén dispuestos a seguir participando de esto si uno de sus representantes está siendo denunciado penalmente. Siendo solo uno de los problemas para que esto esté trancado, dado que no podés denunciar a uno de los que firmaba cheques y a los otros no, simplemente porque se te antoja, ya que si metiste gancho, como dicen por ahí, la responsabilidad también es tuya. La Cámara en sí no tiene responsabilidades por lo que pasó, ya que como les digo, estas denuncias penales son contra personas, no contra instituciones, pero dentro de esta Cámara había personas que sí firmaron y por ende también tendrían que ser parte de esta denuncia penal. Esto lo sentí hace mucho tiempo, tan así que lo llegué a mencionar en la entrevista radial que me hicieron al respecto de este tema en enero del 2019, si ya hará casi 2 años, cosa que en el caso de que no hayan visto los invito a mirar, van a tener los enlaces en la descripción de este video, siéndome creíble que si los implicaban en las denuncias, o mejor dicho, si denunciaban a uno de los integrantes de esta Cámara, eh, eso podía querer decir que la Cámara en sí no quisiera ser más parte de los fondos de incentivo cultural, o al menos eso es lo que se barajó, reitero, eh, desde al menos hace 2 años, que fue cuando lo sentí por primera vez, cosa que también pasó con el representante de la Cámara de Industria del Uruguay, que hasta en mi caso firmó cosas que no tenían ni pies ni cabeza. Eh, si tuviera que adivinar simplemente porque le pusieron un papel enfrente y no tenía ni idea qué es lo que estaba firmando, pero el haberle puesto la firma los termina haciendo cómplices de todo este encubrimiento que se llevó a cabo, que reitero, creo que el encubrimiento es mucho más grande que los delitos de robo, por lo menos, que se cometieron en sí. Eh, de lo que acá, por ejemplo, tienen uno de estos ejemplos en donde un representante de estas cámaras firmó un papel que tendría que meritar su propia denuncia, en donde, como ven, si tuviera que adivinar, le metieron este papel adelante al representante de la Cámara de Industria sin tener ni idea qué es lo que estaba firmando, pero por poner la firma no solamente está implicado, sino que también puede llegar a tener responsabilidades penales por una cosa como esta, eh, sino también, o sea, no solamente esta persona, sino la Cámara en sí, por hechos en los que estuvieron relacionados, pero creo que el problema acá más grande es el de mostrar de que ellos no estaban conscientes de esta situación. La firma la metieron y tendrían que ser parte de esta denuncia penal. Creo que ahora de lo que tendría que estarse preocupando es de demostrar de que en realidad no estaban conscientes de qué es lo que estaban haciendo,
y una de las cosas más difíciles de hacer es demostrar algo que no pasó. Demostrar que algo sí pasó es fácil, demostrar que no pasó definitivamente es mucho más difícil. Y por esto también creo que el gobierno y la justicia tendría que hacer todo lo posible para que esto salga a la luz de la forma más completa y rápida posible, sobre todo completa, aun si no es rápida, porque si no, esto va a terminar manchando a dos cámaras, definitivamente a estas personas, por lo menos que pusieron las firmas, las cuales al día de hoy como mínimo son responsables de haber firmado papeles que incluyen la liberación de millones y millones de pesos, los cuales no se sabe a dónde fueron a parar. A esto se le suma lo que les dije antes de la plata que tendrían que devolverle a los donantes, ya que todas estas empresas que fueron parte de los fondos de incentivo cultural donaron la plata, se la robaron y ahora tienen derecho a que se la devuelvan. Y si dicen la verdad, que lo que me parece que la verdad es que el dinero a repartir es unos 100 millones de pesos y no solo los 7 que están denunciando, los interesados en recuperar su tajada de estas donaciones van a ser muchísimos más, lo que tendría que significar de decenas o hasta cientos de juicios que se le hagan al Estado, además de, por supuesto, también la devolución de, como mínimo, decenas de millones de pesos que se le robó a estas empresas, eh, que ahí sí saldrían de sus impuestos. Digo, porque es tanta plata que la gente que se lo robó no es que vaya a vender la casa para devolverlo, aun si eso fuera posible. Pero acá sería plata del Estado que, si bien tendría que devolverla, va a ser muy difícil que la recuperen, por más derecho que tengan a hacerlo. Y por eso es que están tratando de tapar la cosa y por eso es que están solamente denunciando 7 millones de pesos. Porque si no, imagínense el lío que se les armaría. Eh, es más, no dudo que, por ejemplo, la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria sean los que están trancando el proceso para que los fondos de incentivo cultural vuelvan a funcionar, cosa que al día de hoy está parado en forma completa y sin saberse exactamente cuándo van a volver a eh, sus actividades, porque estas dos cámaras no saben si a la corta o a la larga pueden terminar implicados tanto como instituciones o al menos algunos de sus miembros que firmaron todas estas liberaciones de dinero. Con el Ministerio de Educación y Cultura es otra cosa, porque en teoría las cosas cambiaron. O sea, las personas al cambiar el gobierno ya no son las mismas, aun si, por ejemplo, figuras como la doctora Romero todavía siguen en la vuelta, pero al ser de otro partido, uno tendría que asumir que investigarían con menos lástima de la que dijo tener el ministro da Silveira. Por ahora, solo se ha demostrado que los que tienen desidia a la hora de investigar son los del Ministerio de Educación y Cultura actual, mientras que los proyectos quedaron de rehenes de esta situación, algunos, para ser sincero, compartiendo un poco de la responsabilidad de todas estas situaciones, ya que muchos de los que quedaron como parte de los fondos de incentivo cultural lo hicieron por ser amigos de los fondos de incentivo cultural y por eso es que todavía están en la vuelta. Pero es claro que al menos los proyectos quieren que la cosa vuelva a andar, aún si estas situaciones no se aclaran de la forma que tendría que pasar, ya que entre otras cosas, hacer esto bien puede llevar literalmente años y mientras tanto, todos estos proyectos que reitero, en muchos casos quedaron como rehenes de la situación, no volverían a ver un peso, por lo menos, de los fondos de incentivo cultural.
Los más interesados en que esto se solucione sí o sí son los proyectos, sobre todo los que participan en la cámara SEACU, que fue fundada a finales del 2019 específicamente por esta situación y más que nada enfocándose en que los fondos de incentivo cultural pudieran funcionar en el 2020, cosa que lamentablemente no se logró, siendo una cámara que representa específicamente a los proyectos y ya tienen un representante oficial dentro del CONAEF. Y la realidad es que mientras le vuelvan a pagar, poco les importa si todos estos otros temas de irregularidades se aclaran. Para ellos, la prioridad es empezar a facturar de nuevo, cosa que está bien, porque viven de esto. Todo el mundo tiene que trabajar de algo, pero la verdad es que hay cosas que no sé cómo usan como elementos para convencer a la gente de que reabrir los fondos de incentivo cultural es una buena idea. Por ejemplo, acaba de salir en La Diaria y en Búsqueda la noticia de que estos representantes se reunieron con la directora de Cultura actual, Mariana Weinstein, y cuando hablan de esto citan ejemplos de proyectos que se pararon por no abrirse el espacio fiscal de este año, como, y leo textualmente, los festivales Jazz a la Calle, Jazz de Punta del Este, Música de la Tierra y Montevideo Comics, lo que en mi opinión, y díganme ustedes si no es así, de todas formas, no es que puedan darse ni este año ni posiblemente el año que viene por el tema de la pandemia. Es más, si por ejemplo Montevideo Comics hubiera recibido esta plata, ¿a dónde iba a parar? Porque no creo que se hubiera hecho este evento en mayo, cuando estábamos en plena pandemia y teníamos las cosas aún menos claras que ahora, que demasiado claras no están. Digo, ¿alguien creen que en mayo hubieran dejado entrar a miles de personas al Sodre, encima disfrazados, para llevar adelante este ejemplo? En la foto de la diaria también ponen una imagen salida del festival Jazz en la Calle, el cual se llevó a cabo este año 2020, ya que esto se hace en enero, cosa que se dio antes de la pandemia. Y esto es lo que están diciendo que no pasó. Y para ser sinceros, ¿creen que es posible tener toda esta gente, al menos de esta forma, el próximo enero? Cuando ya saben que el turismo, por ejemplo, va a estar en un mínimo eh, capaz que nunca antes visto. Eh, yo no estoy en contra de esta gente, pero también tengo que decir que conmigo está todo bien mientras se diga la verdad. Pero decir que están en una situación desesperante por algo que de todas formas no podrían haber hecho o no van a poder hacer eh, por razones ajenas al espacio fiscal, definitivamente no me cierra. Es más, su definición de desesperante o es muy diferente a la mía o yo ya pasé la etapa de desesperante y por eso hice lo que hice. Pero por ejemplo, sabiendo que los fondos de incentivo cultural le robó plata a las empresas que le donaron a esta gente en el pasado, la prioridad de estos proyectos tendría que ser que se sepa a quién le robaron y cuánto le robaron y que ellos mismos hicieran los esfuerzos para que le devuelvan esta plata a estas empresas, porque si no, la verdad, y esto lo digo por mí, no digo que tenga que aplicar a todo el mundo, pero personalmente, sabiendo esta situación, a mí no me daría la cara para ir a pedirles plata de nuevo cuando la que ya me dieron se la robaron. Por lo que veo,
la situación actual es que se quiere seguir para adelante sin siquiera mencionar este problema. Pero me parece que ahora es el momento de llegar a la verdad en todo lo que pasó y organizar la cosa lo mejor posible para que ande bien, sobre todo cuando la mayoría de proyectos que mencionan ni siquiera se van a poder hacer, por más que les terminen dando la plata. Y este no es el único problema. Por ejemplo, en el artículo de búsqueda, dos integrantes de esta Cámara de Proyectos Culturales, que ya es parte del CONAEF, dicen que la Dirección Nacional de Cultura no les ha sabido explicar qué es lo que pasa, cuando, por la orden judicial que se dictaminó en mi caso, de la cual ellos están conscientes, porque yo mismo se las dije, y si no están conscientes de eso, ellos tienen que estar conscientes a Mariana Weinstein, porque yo se lo dije en persona, o la propia Dirección Nacional de Cultura, ya que la misma fue lograda por Marta Romero, su asesora legal. A esta orden judicial dice que la Nacional de Cultura no tiene nada que ver con los fondos de incentivo cultural y el CONAEF. Ah, la única conexión que hay entre Mariana Weinstein y el CONAEF y los fondos de incentivo cultural es que ella es la presidenta del CONAEF. Ah, pero no puede estar hablando en nombre de la Dirección Nacional de Cultura o siquiera mencionar la Dirección de Cultura en nada de esto, ya que por una orden judicial iniciada por la cabeza de la asesoría legal de la Dirección Nacional de Cultura, esto tendría que pertenecer al MEC y no a la Dirección Nacional de Cultura. De nuevo, como mucho Mariana Weinstein podría darles un dato como presidenta del CONAEF, pero la Dirección Nacional de Cultura ya no tiene que ver con esto, pero aparentemente es algo que ni siquiera ellos saben, o por lo menos los medios de prensa que están reportando esto, por más que también se los dije, aparentemente no les interesa informar. Es más, en este mismo artículo dicen: esta administración no quiere que los fondos sean administrados por el MEC a raíz de lo sucedido. La Dirección Nacional de Cultura quiere que los administre la Corporación Nacional para el Desarrollo. Lo que no es algo de querer o no querer, ya que esto tiene que pasar por ley, al haber sido confirmado por la LUC, la Ley de Urgente Consideración. O sea, es lo que tiene que empezar a pasar, alejando completamente al CONAEF y los fondos de incentivo cultural de la Dirección Nacional de Cultura, con quien ya no tendrían que estar conectados sin siquiera tener esto de por medio. Con lo que, de nuevo, querés empezar a hacer las cosas bien, pero ni siquiera sabés a las órdenes de quién estás. ¿Esto es un buen comienzo? Y hasta esta idea de la Corporación Nacional para el Desarrollo es algo que, hasta donde sé, ninguna de las partes es que esté muy convencida de que sea buena idea o hasta posible, al menos en la situación actual, ya que esto se aprobó, reitero, como parte de la LUC, que es una ley que ahora se quiere derogar. Y de hacerlo, o sea, de derogarse la LUC, esto dejaría los fondos de incentivo cultural en un limbo total. En estos momentos se sabe que van a promover un referéndum, eh, pero hasta donde tengo entendido no se sabe si es para derogar la ley completa o solamente algunos de estos artículos, y no saben en ninguna de las dos situaciones si estos artículos van a estar incluidos dentro de este referéndum que dejaría esto sin efecto. Y de pasar, ¿qué hacen? Personalmente yo estaría más interesado en que esto, por ejemplo, se apruebe por fuera de la LUC o que se confirme por parte de otros legisladores, ratificándolo en forma independiente de otra manera, porque perfectamente en unos meses este referéndum divorciaría a los fondos de incentivo cultural de la Corporación Nacional para el Desarrollo, teniendo que volver al sistema que trajo todos los problemas
que entre muchas otras cosas llevó a la actual denuncia penal. Ah, cosa que sería un problema si se da ahora, pero imagínense si pasa cuando están a medio camino de un llamado y vaya a saber cuántos millones de pesos todavía quedan por repartir, cuántos proyectos están a medio camino de hacerse y todos queden en una situación en donde nadie sepa qué es lo que va a pasar o qué es lo que tienen que hacer, teniendo como única opción volver al sistema que tuvo las consecuencias de que haya una denuncia penal, siendo imposible, al menos a mi entender, el volver a empezar de esta manera, con lo que sinceramente estoy de acuerdo con que los fondos de incentivo cultural no se reactiven, no solamente por estos motivos, sino hasta aclarar todos los otros problemas de los que son parte, ya que si por ejemplo no sabés qué se hizo mal y sobre todo quiénes hicieron las cosas mal, algunos de los cuales, reitero, todavía son parte del CONADEF actual, tanto sea por parte del MEC, la Dirección Nacional de Cultura, las cámaras, la asesoría legal, la justicia y hasta los proyectos, está destinado a que pase lo mismo o a cosas peores, situación que sería grave de empezar así, o sea, con el pie izquierdo, pero sería aún peor si pasa cuando ya empezaste y estás a medio camino de uno de estos llamados con decenas de proyectos andando. Siendo algo de lo que creo que todas las partes tendrían que tomar conciencia, ya que ahora al menos hay esperanzas que en algún momento los fondos de incentivo cultural vuelvan a funcionar, pero si milagrosamente los fondos de incentivo cultural logran que les den una segunda oportunidad y se da esta situación que acabo de mencionar o algo parecido, ¿alguien puede creer que una empresa volvería a confiar o volvería a dar plata a este sistema? Claramente esta investigación tiene que ir a lugares donde no ha ido y posiblemente tampoco quiera ir. Tendría que ser claro que la doctora Marta Romero fuera una de las denunciadas por estas irregularidades, ya que entre otras cosas cometió dos perjurios para sacarse problemas de encima. Uno, en el caso de la primera denuncia penal, en donde presentó pruebas falsas para lograr que archiven ese caso, ya que la denuncia constaba en que no había plata en las cuentas del CONAEF a noviembre del 2017 y ella presentó los balances del CONAEF a junio del 2018 diciendo que había suficiente dinero para cubrir esta deuda, cuando esa no era la plata que le adeudaban a esta gente, sino la que habían empezado a depositar otros proyectos desde el 1 de enero del 2018, lo que también significa que no le pagaron a esos proyectos que depositaron al menos los 7 millones de pesos que le devolvieron a estos denunciantes, eh, ya que si no, el perjurio de Romero solamente en este caso sería doble. Y el otro perjurio que se dio es el de mi caso, en donde aclaro que yo no perdí mi demanda, sino que lo que hice fue dejarla inconclusa por el simple hecho de que no podía pagar ni por los abogados ni por los timbres que implicaba seguir adelante con este proceso, porque todo esto me dejó absolutamente sin un peso, pero la cosa es que Romero en este caso deslindó a la Dirección Nacional de Cultura de los Fondos de Incentivo Cultural y el CONAEF a través de una sentencia judicial alegando de que estas instituciones no tenían que estar conectadas, cosa que no era así, ya que su oficina declaró por escrito que la Dirección Nacional de Cultura era la única que podía encargarse de los temas relacionados a los fondos de incentivo cultural, cosa que acá pueden ver con fecha del 2017,
a la vez de que la propia Auditoría Interna de la Nación en el 2019 dijo que hasta en las bases de los fondos de incentivo cultural del 2018, estas bases siendo las últimas que se llevaron a cabo, establecían que los fondos de incentivo cultural dependían tanto del CONAEF como de la Dirección Nacional de Cultura. Con lo que, aún si por ejemplo hubieran cambiado de idea al respecto de esto, de esta dependencia, en el 2018, ya que aparentemente es cuando se les ocurrió la idea, esto no aplicaría para mi caso, porque mi denuncia se basaba en hechos que sucedieron del 2012 al 2016 y no a partir de 2018, que es cuando se les ocurrió la idea de deslindar a la Dirección Nacional de Cultura de los fondos de incentivo cultural y el CONAEF, con lo que mintió, o más técnicamente cometió perjurio adelante del juez, solo como medio de sacarse mi caso de encima, ya que sabía que no tenía forma de ganarme de otra manera. Muchos dirán que este es un truco de abogado, que fue más viva que todos, que ganó en las cortes y que le salió bien, pero mentir mintió. Y como pasa en el fútbol, puede que no te cobren el penal de entrada, pero pueden hacer de cuenta que lo que estoy haciendo ahora es mandar al juez a que vaya a ver la jugada al VAR. Y creo que a la luz de estos hechos, como mínimo, estos dos casos de estos dos perjurios ameritan una segunda mirada, porque creo que no solamente la gravedad de estos hechos amerita que se la investigue, sino que lo peor de todo es que hasta el día de hoy sigue conectada con los fondos de incentivo cultural, siendo la alterna de Mariana Weinstein, que no solamente es la directora de cultura actual, sino la presidenta del CONAEF en estos momentos. Más allá de que, no solo por esto, pero habría que investigarla, ya que, por ejemplo, ella fue una de las que presionó al doctor Urcade, que es uno de sus ayudantes o asesores dentro de la asesoría legal de la Dirección Nacional de Cultura, quien estuvo a cargo de la primera investigación de las irregularidades que se llevaron a cabo en los fondos de incentivo cultural, quien dijo por escrito todas las jodas que pasaron, o al menos algunas de ellas, y no dejaron de presionarlo por meses para que cambiara estas conclusiones, cosa que van a poder escuchar de su propia boca a través de las grabaciones que proveo como prueba, las cuales, como ven, son necesarias, porque si no, me tendrían que estar creyendo a mí y la persona que, que vendría a defender este caso, que es alguien que ya cometió perjurio, al menos por partida doble. Esta situación contra el doctor Urcade, reitero, cosas que escucharán de su propia boca, se mantuvo así hasta que salió a la luz el informe de la Contaduría General de la Nación, que coincidió con estos hallazgos, o sea, encontró más o menos las mismas irregularidades, aun si, por ejemplo, ella, o sea, la doctora Romero, en forma paralela dejaba asentado por escrito que Claudia Mera, o sea, la ex coordinadora del FI, no tenía responsabilidades con las cosas que habían pasado, no solo negando todo lo que pasó, porque si no, no habría sido sumariada, tanto en ese momento que fue sumariada por el doctor Urcade como lo está haciendo ahora por segunda vez, sino que en la misma frase, donde dice que Claudia Mera no tiene responsabilidades, reitero, en la misma frase, dice que ella ya no es parte de los fondos de incentivo cultural, cosa que, según lo publicado en Búsqueda, ella misma, o sea, Claudia Mera dijo que fue deslindada de los fondos de incentivo cultural por esta situación, o sea, la denuncia penal por apropiación ilícita que hicieron contra ella y contra Sergio Mautone en el 2018, quienes perdieron sus puestos
O sea, tanto Claudia Mera como coordinadora del FI, como Mautone como presidente del CONAEF, aun si por ejemplo Mautone continuó siendo el director nacional de cultura y a Mera, al estilo de lo que hacían con los curas violadores, la mandaron a un museo como gestora cultural, museo que también depende de la Dirección Nacional de Cultura. Esto es aún más grave si se toma en cuenta que estas dos personas que fueron denunciadas por apropiación ilícita, o sea, Claudia Mera y Sergio Mautone, fueron defendidos por la doctora Romero en forma privada, lo cual no tendría que haber pasado por varios motivos, entre ellos que Romero era una subordinada directa de Sergio Mautone y entre otras cosas estaba a cargo de todas las denuncias que se hicieron contra él y contra los fondos de incentivo cultural y el CONAEF. Además, y esto no es un tema menor, era la alterna de Mautone en la presidencia del CONAEF, lo que la hace cómplice, ya que todo esto de lo que se le estaba acusando a Sergio Mautone pasó abajo de su nariz, abajo de la nariz de Romero, al ser la alterna de Mautone en el cargo de la presidencia del CONAEF, que si bien es grave, creo que es menos grave de lo que pasó después, ya que ella ayudó a encubrir eh, todo lo que pasó y aparentemente al menos no ha sido denunciada por esta causa. Asumo que está siendo investigada, pero una denuncia concreta, por lo menos al día de hoy, 31 de octubre del 2020, Halloween, por eso el disfraz, pero ella no ha sido denunciada todavía por esta causa, hasta lo que tengo entendido, y a cambio de eso, la nueva directora de Cultura la confirmó como alterna también en su presidencia del CONAEF, cosa que sinceramente no puedo explicar, al menos sin pensar lo peor. El asistente de la doctora Romero, el doctor Urcade, creo que es la persona que hizo las cosas mejor, pero ahora que repasé los audios de él, ordenando los materiales para sumar a las pruebas, encontré algunas incongruencias en lo que dijo. Eh, Sinceramente creo que es un tipo bien y definitivamente es el mejor intencionado en todo este proceso, pero no deja de ser un empleado público de carrera y un abogado, que es algo a tener en cuenta, ya que como escucharán en el audio original de fines del 2019, él dice que la decisión de poner a Romero a defender a Mautone y Mera vino de arriba, como si la ministra, que es la única que puede estar por encima de Mautone, es la que hubiera tomado esa decisión y que no iban a salir a buscar a alguien de afuera para que los defendiera. Eso fue lo que dijo en primera instancia. En la segunda, que es el audio que yo considero el principal, el de agosto del 2020, me dice que nunca dijo eso cuando está grabado y que consideraba que lo de Romero era poco ético, siendo algo que él no haría, a la vez de que en esa misma conversación me dijo que habló con el doctor Pasallo, el investigador de la investigación administrativa que llevó a cabo el MEC, quien le dijo que alguno iba a ir en cana. Pero en la tercera grabación, la que se nota que grabé en la calle, que data de octubre del 2020, me dice que nunca habló con Pasallo, más allá de que mantenía este detalle de lo poco ético de Romero. Más allá de estas contradicciones, creo que es la única persona que hizo las cosas medianamente bien, o al menos es el que las hizo mejor. Estoy de acuerdo con todo lo que hizo,
no, pero de lo que hay es lo mejor. Capaz que para muchos es como decir que era el nazi más bueno de todos, pero a la vez, por algo, la lista de Schindler ganó tantos Oscars. Para dar un ejemplo paralelo, en el video donde hablo de los intentos que hice para dar a conocer esto en la prensa, digo que el que se portó mejor, el periodista que se portó mejor conmigo fue Nacho Álvarez, porque al menos me dijo que no iba a tratar el tema, me dio una respuesta, un no, por el motivo de que ya me habían entrevistado al respecto y aparentemente él solamente toma casos que nadie más haya tocado, o al menos eso es lo que me dijo, no lo que se puede ver en su programa, pero al menos me dio una respuesta, cuando la mayoría ni siquiera hizo eso. Y ahora que salió la denuncia penal del MEC, le mandé un mensaje ofreciéndole más información a... y al no responderme, le reiteré la oferta, pero me bloqueó de WhatsApp. Que tengo que decir que no me gustó para nada, pero aún así sigo pensando que es el que se portó mejor. Así que imagínense qué pasó con todos los otros. Y para balancear la cosa, para que tengan también la campana del otro lado, también a las pruebas sumo la captura de pantalla del diálogo que tuvimos al respecto de este tema con la persona que me entrevistó en la radio a principios del 2019, quien después de esa entrevista me dio un ultimátum para que revelara mis fuentes o no seguía el caso, y al no hacerlo, ya que no soy un periodista y no revelo mis fuentes, perdí al único con un medio que llegó a darme pelota, pero creo que es importante que no solo tengan que creerme a mí eh, en lo que le digo oralmente en estos videos, sino que deje las pruebas para que puedan comprobar todos estos esfuerzos que me llevaron a esta decisión que, como ven, era inevitable y era la única lógica en este caso. Eh, Digo, esta persona, que no me interesa nombrar el nombre, dijo en su defensa que el problema de no haber seguido el caso no era este, o sea, él no tomó esto como un ultimátum, como podrán ver, sino que dijo que el problema era que yo quería tomar el protagonismo de la situación. O sea, aparentemente él lleva invitados a su programa para entrevistarlos, pero para que él, o sea, el entrevistador, sea el protagonista y no el entrevistado. Al menos eso explicaría a lo contento que se quedó cuando Oscar Andrade se fue de su programa y él se pudo sacar cartel al decir que no le aguantó las preguntas. Y como dato extra, esta persona se recibió, y no los estoy jodiendo, se recibió de periodista a fines del 2019. Yo sinceramente cuando me llamó al programa vi que no era alguien muy profesional, cosa que todavía no es. Pero a principios del 2019, cuando hablé con él estaba estudiando periodismo y se recibió a finales del 2019. Eh, Cuando yo tenía 10 años de experiencia, no solamente en radio, sino también en televisión. Este, pero bueno, asumo que lo de no revelar sus fuentes era una lección que todavía no había llegado en ese curso que estaba tomando. Y la tercera persona que también creo que tendría que ser investigada es Alejandro Denes, este siendo el individuo que Mautone puso a investigar las irregularidades que se dieron en el FID una vez que tanto Mautone como Mera fueron sacados de sus cargos después de la denuncia penal por apropiación ilícita que se hizo contra ellos en el 2018. Según entiendo, y por más de una fuente, una de las cuales van a poder escuchar en las pruebas, al llegar el nuevo gobierno, Denes no continuó en este cargo porque la directora Weinstein
cree que él está implicado, no solamente en lo que pasó, sino sobre todo en encubrir todas las cosas que se dieron. Cosa que tendría que ser clara. Pero como digo eso, también tengo que decir que Weinstein confirmó a la doctora Romero como su alterna en la presidencia del CONAEF, y lo que sabía Denes lo sabía Romero porque hacían las cosas en conjunto. O sea que es otra de esas tantas cosas que no sé explicar. La forma en que Denes entró en los fondos de incentivo cultural, sinceramente, la considero ridícula. Mientras Claudia Mera, la ex coordinadora de los fondos de incentivo cultural, se quejaba en la prensa de que los fondos habían crecido tanto que los problemas vinieron porque toda esta actividad extra hizo que las cosas se le fuera de las manos, Denes no solamente tomó el puesto de Claudia Mera, o sea, se convirtió en el coordinador de los fondos de incentivo cultural, sino que también tomó el puesto de Mautone, o sea, el presidente del CONAEF, a la vez de que sacaron a los otros dos empleados de los fondos de incentivo cultural, quedándose solamente con una contadora, y a su vez Mautone, o sea, su amigo Mautone, lo puso al frente del Departamento de Artes Visuales en un puesto que no existía y creó específicamente para él. Y como si esto no bastara, tenía como misión principal, siendo esto para lo que lo llamaron, o sea, el motivo por el cual lo sacaron del Brow, era hacerse cargo de los fondos de incentivo cultural desde el punto de vista de poner la casa en orden, investigando lo que pasó y a dónde fue a parar este dinero que desapareció. Pero a cambio de eso le dan todas estas otras tareas extras casi que de chapa. O sea, la excusa de que se habían hecho las cosas mal es que las tres personas que estaban a cargo de los fondos de incentivo cultural no alcanzaban para llevar adelante este trabajo de una manera correcta, aún con la ayuda de varios contadores. Y ahora a Alejandro Denes le dan las responsabilidades de estas tres personas, se queda con una sola contadora, lo ponen de encargado de otra cosa, que es el Departamento de Artes Visuales, en un puesto que no existía y Mautone inventó para él, queda al frente de la presidencia del CONAEF, o sea, el puesto que tenía Mautone, y como si fuera poco, tiene que arreglar años de números que implicó este desfalco de los fondos de incentivo cultural completamente solo. Era el único que estaba a cargo de esta tarea. Con lo que para mí hay dos posibilidades. O este tipo es Superman y puede hacer esto solo, o sea, puede llevar a cabo las tareas de todas estas personas y estas dos tareas extras, que ser el jefe del Departamento de Artes Visuales y llevar a cabo la investigación del FI, aparte, reitero, del trabajo de todas las otras personas, o lo pusieron a cargo de todo para que le reportara las cosas en forma directa a Mautone y la doctora Romero, y que entre ellos tres hicieran todo lo posible para tapar las metidas de pata que se habían cometido bajo la administración de ellos, ya que la persona, o sea, Mautone puso a investigar las metidas de pata, por no decir otra palabra, que él mismo había cometido regalándole todos estos otros puestos. Yo creo que entre otras cosas, haciéndolo de una manera semiseria, porque no sabían, al menos al momento de que él tomó este cargo, si el gobierno iba a cambiar. Y en el caso de que eso pasara, se las podían ver súper negras. Por ahora, Marta Romero se viene salvando de la denuncia penal. Mautone obviamente está implicado, pero su caso todavía está en veremos
y va a llevar adelante algún tipo de defensa. Y puede que los sumariados, o sea, los 3 ex empleados de los fondos de incentivo cultural, todavía no se la vean negras, pero tengan la cosa en un gris bastante oscuro. Ah, pero no creo que haya muchas explicaciones para que solamente Alejandro Denes quede a cargo de todo esto, teniendo como superior directo a la persona que cometió estas irregularidades y ahora está siendo denunciado penalmente, eh, lo cual como mínimo es sospechoso. Y, y de haber pasado o no, él se prestó para esto, él se dejó usar. Y si en algún momento olió alguna irregularidad, tendría que haberla denunciado porque al ser un empleado público está obligado a hacerlo por ley y no lo hizo. Si tuviera que decir algo bueno de Alejandro Denes, que no sé si es bueno, pero al menos es una cosa mala menos, es que creo que no se robó plata. Por lo que entiendo, él entregó las donaciones que se hicieron a los proyectos en ese periodo, que él entró parte del 2018 y todo el 2019, y creo que no se quedó con ningún vuelto. Y de haber pasado, no tengo pruebas de eso. De eso sí no tengo pruebas, por lo menos. Ah, su delito, que sinceramente puede que sea peor que haberse robado plata, es que ayudó a encubrir todas las cosas que se hicieron mal por años, siendo esta su única misión, cosa que al menos logró en parte, ya que si no, sería imposible que ahora estuviéramos hablando de que solamente faltan 7 millones de pesos, cuando la cifra podría llegar a exceder los 100 millones. Como mínimo llega a los 50. Eso puedo probarlo, pero podría llegar a exceder los 100 millones. Como sea, el que él haya hecho las cosas bien a la hora del pago de las donaciones también tuvo sus consecuencias, entre ellas que se mantuvieron las deudas, que todavía hasta el día de hoy siguen teniendo algunos proyectos de los fondos de incentivo cultural, ya que él agarró las cuentas del CONAEF en cero, y al no quedarse con plata, los nuevos depositantes no podían entrar en esta calecita en donde uno depositaba plata para pagarle las deudas a los que no les habían podido pagar, sino que lo que hacían era que depositaban y le daban a la persona que había depositado. Con lo que hay muchas personas a las que todavía se les debe plata y por eso, por ejemplo, este denunciante de los 8.6 millones de pesos todavía hasta el día de hoy tiene 2 millones que se le están adeudando. Y como si fuera poco, cosa que escucharán tanto de la contadora que ellos tenían, como por ejemplo también de boca de uno de los 3 empleados de los fondos de incentivo cultural que están siendo sumariados, la ministra obligó a este ex empleado de los fondos de incentivo cultural a que le pagara a los proyectos aun si no presentaban la documentación necesaria para justificar sus gastos, lo que es otra cosa a investigar, ya que la idea de tener a Alejandro Denes ahí es que las cosas empezaran a hacer bien y no lo que pasó, que es hacer todo lo posible para que no hubiera más quejas y denuncias. Ah, todo lo que les dije es fácil de comprobar y por eso cosa que creo que es importante aclarar para que no crean que estoy acusando a alguien de algo que no puedo probar, ya que proveo toda la documentación en el paquete o los paquetes de pruebas que adjunto con estos videos, en donde todo esto queda más que claro. Como empecé diciendo, quiero aprovechar este video para
aclarar algunas cosas que me quedaron en el tintero, con lo que acá irá un popurrí de temas variados que definitivamente van a hacer este video mucho más largo de lo que querría, ya que quería limitarlo a media hora, pero obviamente eso no va a pasar. Capaz que muchos se van a preguntar por qué en el 2017 se dispararon los proyectos con problemas de rendiciones de cuentas, cosa que entre otros reportó El País. Y eso se dio porque es en el momento en donde tenían que recuperar todo lo que se habían robado sin que nadie se diera cuenta y de la forma más rápida posible. Y un proyecto con problemas de rendición de cuentas es sinónimo de un problema de un proyecto al que no tenés que darle la plata que le estás reteniendo o hasta le podés exigir la plata que ya le habías dado. Y a esto es a lo que me refiero con todo lo que hicieron para encubrir el problema, y que el encubrir esos problemas son delitos más grandes que el problema original de haberse robado plata, ya que si cuando yo empecé a denunciar todas estas cosas en el 2016, 2017, 2018, las autoridades, los políticos y sobre todo la prensa me hubieran dado pelota y hubieran dado a conocer todas estas cosas en las que tuve la razón en todos los casos. Y eso es lo peor. Todos estos problemas se hubieran evitado, pero en cambio de eso, por no reportarlos, se terminaron multiplicando y haciéndose aún más graves que los delitos originales. Y capaz que peor aún es lo que está pasando ahora, en donde para tapar el problema o que para que las empresas que potencialmente puedan donar en el futuro no se enteren de todo lo que pasó, están haciendo todo lo posible para que la cantidad de dinero denunciada sea lo más chica que se pueda, y por eso es que solamente se está dando a conocer que hacen falta 7 millones de pesos, cuando esa cifra puede exceder largamente los 100 millones de pesos, y al menos yo puedo demostrar que se robaron 50 millones. Ya que, ¿qué empresa va a querer donar plata a este sistema si en realidad se entera que el problema fue al menos 10 veces más grande de lo que están denunciando? Y como si fuera poco, no solo encubrieron toda esta situación, sino que una de las personas que más ayudó a encubrir todo esto sigue estando dentro del CONAEF como la alterna en la presidencia de la directora Weinstein, que aparte de directora de Cultura es la presidenta del CONAEF. O sea, los jefes de los fondos de incentivo cultural. Esto sin contar todos los juicios que se pueden llegar a comer por la gente que donó plata que nunca llegó a los proyectos que la habían destinado, sino que terminó en las manos de esta gente que está siendo denunciada en forma penal, porque si solo se robaron 7 millones de pesos, digamos que las empresas, que son cientos, capaz que no se van a poner a investigar si la plata que ellos donaron específicamente es la de estos 7 millones de pesos y se la tienen que devolver, porque posiblemente el pagar por un abogado les termine saliendo mucho más caro que lo que puedan recuperar de esta parte de estos 7 millones de pesos, que a su vez, al tener que sacárselo al Estado, te implica no solamente el juicio, sino también una espera eterna para que te devuelvan la plata. Pero si no son 7 y terminan siendo más de 100, como posiblemente puede ser, reitero, yo al menos puedo mostrar que son 50. ¿Vos no querrías recuperar toda esta plata que donaste? Que en algunos casos son 200.000 o 2 millones de pesos. Digo, no todos donaron, por ejemplo, 1 millón de pesos. Muchos donaron 50.000, 100.000, 200.000. Y en 100 millones de pesos entran muchísimos más donantes que si esta cifra es apenas 7 millones.
Y por eso es lo único que denuncian, ya que en teoría el castigo a los que se robaron esta plata tendría que ser el mismo si fue 7 millones, iba a decir un peso, pero si fueron 7 millones o si fueron 100 millones. eh, y al solamente denunciar este mínimo de 7 millones de pesos, creo que tienen la esperanza de que se mantiene un mínimo de confianza en el sistema al verse que se hizo algo al respecto de este robo y encima, por sobre todas las cosas, se evitan cientos de averiguaciones de empresas que van a querer saber si fue la plata de ellos la que se robaron o no, y de habérsela robado también se evitan el juicio para que se la devuelvan, cosa que tendría que pasar. Porque ¿vos no harías un juicio si donaste 300.000 o 500.000 pesos? Yo sé que sí, yo lo haría. Y si la plata robada es poca, o sea, solamente estos 7 millones de pesos, y en todo caso se le puede achacar a un solo proyecto, o sea que puede identificarse específicamente cuáles son las empresas a las que les estarían debiendo, eh, los problemas potenciales tendrían que ser bastante fáciles de solucionar. Eh, Porque reitero, si no sabes si te robaron a vos, el abogado para averiguarlo, capaz que es mucho más caro que la plata que podés recuperar, si son 7 millones. Pero si son 100, que perfectamente pueden ser, no solamente vale la pena, sino que creo que a la plata que se robaron le podés sumar daños y perjuicios por todo esto, ya que no es solamente la plata que te robaron, sino el hecho de que te mintieron y de que el proyecto para el que donaste o no se llevó a cabo o por lo menos no le llegó la plata, aun si por ejemplo lo hubieran hecho. Que el hecho de que se haga el proyecto o no tendría que ser algo menor, ya que los presupuestos de los proyectos son ideales. Poca gente llega a conseguir toda la plata que presupuesta, pero aún así la mayoría eh, hace magia como hacemos todos para llegar a fin de mes para que ese proyecto se termine convirtiendo en una realidad. O sea que es muy probable que aún proyectos que se llevaron a cabo tengan plata retenida que nunca vieron. Y por eso creo que las empresas tendrían que empezar a averiguar qué pasó con su plata. Por el simple motivo que los engañaron, como los engañaron a todos. Además de que es plata que te mereces. Y por saber que esto es posible, por saber que engañaron a estas empresas y por saber que estas empresas merecen que se le devuelva esta plata, es que están tratando de hacer todo lo posible para que la gente no se avive de que los estafaron, porque no tiene otro nombre, teniendo derecho a reclamar todo lo que donaron. Una de las personas que creo que también tendrían que investigar es el fiscal Enrique Rodríguez, porque para mí es bastante claro que él de una u otra manera está implicado en este tema, aun si no es de una mala manera, pero implicado está. Tanto porque no hizo su trabajo definitivamente en las dos primeras denuncias penales con respecto a este tema, como porque por no haberlo hecho se terminó convirtiendo en un testigo, al menos del perjurio que se llevó a cabo para que él mismo archivara la primera denuncia penal. De la forma que se dieron las cosas, él es un testigo, ya que Romero le presentó los balances a junio del 2018, cuando supuestamente no había plata, y la denuncia penal se basa en que no había plata en noviembre del 2017, pero en junio del 2018, cuando todos los otros proyectos se habían depositado, se había suficiente para cubrir al menos esa deuda, siendo esto lo que archivó el caso. Con lo que, lo quiera o no,
fue uno de los engañados por este encubrimiento, o al menos fue engañado en el mejor de los casos. Posiblemente también sea cómplice, y por eso hay que investigarlo. Pienso que también habría que ir a preguntarle al fiscal por qué no investigó el caso en el 2018, o por qué, por ejemplo, cuando la JUTEP volvió a presentar esta denuncia en el 2019, tampoco investigó absolutamente nada, entre otras cosas, no llamándome a mí y no llamando a ninguno de los que fuimos parte de esa denuncia. Digo, ¿de qué forma podés investigar si ni siquiera le vas a preguntar a los que están denunciando qué fue lo que pasó? En cualquiera de los casos, creo que estos hechos y estas actitudes tendrían que descalificarlo de agarrar este caso por tercera vez, ya que solo esta jugarreta que le hizo a Romero lo convierte en testigo, y no creo que pueda declarar como testigo siendo también el fiscal de la causa, motivo por el cual espero que de una forma u otra sea removido. Esto no lo aclaré en ninguno de los videos, pero ahora que dentro de estos temas sueltos, me parece que no está de más aclararlo por el hecho de que capaz que muchos se lo están preguntando, pero no voy a proveer los papeles de mi sentencia por un simple motivo. No quiero hablar mal de mi abogada o mis abogadas, ya que al menos hasta hace poco, o hasta esto, existía una amistad de por medio, al menos con una de ellas, y de mi lado la amistad todavía sigue existiendo, y estos papeles contienen información personal de ellas, lo cual me parece que no es correcto que yo lo provea. Asumo que si quieren encontrar esos papeles, lo pueden hacer, pero ahí van a tener que tomarse el trabajo que no se tomaron para investigar todo esto. Lo más gracioso es que creo que ahí sí van a estar dispuestos a hacerlo. Digo, más allá de que yo tuve diferencias con ellos, con ellas, mi intención no es dejarlas mal, ya que entiendo que agarraron este caso por la amistad que había por medio y me hicieron un favor. Como dice la frase, no se puede estar a Dios rogando y con el mazo dando. Así que creo que tuvimos un gran problema y muchas diferencias, entre ellas el hecho de que yo nunca supe cuál fue la defensa que estaba presentando la Dirección Nacional de Cultura, ya que por más que les pedí varias veces de hacerlo, nunca nos reunimos para que me informaran de qué era lo que estaba alegando la doctora Romero como defensa, porque de ser así hubiera presentado los mismos papeles que estoy presentando ahora. Y hasta con suerte, capaz que el juez ya establecía el perjurio en ese momento, lo que no sé ni siquiera es posible por esta misma situación. Pero creo que si aún en esa última sesión que tuvimos, en donde ni siquiera ellas asistieron, sino que mandaron a una suplente, capaz que yo podría haber hablado y presentar estas pruebas. Pero lamentablemente no se dio, y es lo malo de ser pobre. También quiero dejar claro que esto no califica de venganza, ni por ejemplo es una reacción contra la doctora Romero por haberme ganado el caso, que en realidad no me lo ganó. Yo lo abandoné porque no podía pagar ni por los timbres, y este triunfo en realidad me terminó dando la mejor prueba de que ella cometió perjurio por segunda vez en este caso, convenciendo al juez de que la Dirección Nacional de Cultura no tenía nada que ver con los fondos de incentivo cultural, solo como medio para deslindarse de las responsabilidades de haber tenido a su cargo
profundo en el sentido cultural por más de una década. Esto de que no es una venganza es más que fácil de probar, ya que tengo grabaciones con ella desde el 2017, si no me equivoco, mucho antes de que se me pasara por la cabeza hacer un juicio o que me enterara de que ella iba a ser la que defendiera la Dirección Nacional de Cultura, sobre todo cuando ella ni siquiera fue la primera abogada que representó a la Dirección Nacional de Cultura, sino que a la hora de la conciliación, que es como el primer paso a la hora de hacer una demanda, mandaron al doctor Urcade, que es su asistente mano derecha, y ahora, si es que se jubila, quedará en su puesto. Seguramente también muchos se estarán preguntando por qué me tardé tanto en, en llevar adelante esto, en hacer esto. Si bien la fecha cambió muchas veces, y de esto hablo en diferentes videos, como por ejemplo pasó hace un tiempo con una situación que se dio con mi padre, la última vez que tenía planeado hacerlo fue hace unas semanas, justo el día que salió esto de la denuncia penal en la prensa. Pero, y esto creo que solamente puedo atribuirlo como algo de Dios, pero la noche antes de que yo iba a hacer esto me empezó a dar fiebre, una fiebre que no podía explicar. Y hubiera sido el colmo que fuera hasta la puerta de la Dirección Nacional de Cultura, me tomaran la temperatura con esto del cobicho y no pudiera entrar al edificio porque tenía fiebre, que sería la definición de tanto nadar para morir en la orilla. eh, no sé por qué me dio fiebre en ese momento, si por la situación o capaz que estaba medio resfriado, ¿por qué? Digo, definitivamente tenía porque me la tomé. Yo lo llamo cosa de Dios. Pero hace poco escuché la frase, para entender el destino hay que saber darle su tiempo. Y quiero creer que aplica a este caso, porque justo ese día sale la noticia que claramente no evolucionó de la manera que esperaba. Por ejemplo, seguir sin responderme los mensajes la gente tanto del Ministerio como de la Dirección Nacional de Cultura. Además de que ahora tuve otras reuniones con algunos datos extras que sumo, pero muchos de ellos que también dejo fuera de las pruebas por ahora. Además de que, como dije, una de las cosas que iba a poner en el paquete de pruebas, si lo hubiera hecho ese día, son las cosas que demostraban este faltante de al menos 50 millones de pesos, pero con la noticia de que según ellos solamente faltan 7 millones, como que no solo me parece mejor no poner estas pruebas dentro de este primer paquete, sino que cobra aún más sentido la idea de siquiera tener un segundo paquete de pruebas. Si sigue manteniendo esto de los 7 millones, es una de las tantas cosas que van a tener que explicar, además de que, como dije, esto puede llegar a ser más de 100 millones, y yo no puedo mostrar todos los 100, solamente puedo mostrar 50. Así que, reitero, el sentido de tenerlo se vuelve aún más grande, y también por eso capaz que es cosa de Dios. No dudo que aún con todo esto tengan como primer instinto el seguir queriendo ocultar las cosas, al menos por todo lo que he visto hasta ahora, y como dije, por ser la cosa que más les conviene para hasta evitarse más problemas potenciales. Y si hubiera mandado en este primer paquete esas pruebas, estoy seguro que iban a decir que justo se habían equivocado y se habían robado 51 millones de pesos para dar uno así de chapa y justo coincidía eh, con lo que yo estaba denunciando, básicamente porque tuve razón en eso y en absolutamente todo lo que dije, pero
ahora tienen la situación de que no saben cuáles son los 50 millones que yo puedo probar. Y por eso tuve que modificar algunas de las cosas que estoy sumando al paquete y me tardé más en llevar adelante todo esto por varios motivos. Digo, que incluyen varias cosas. Uno, por ejemplo, que hace una semana fue el cumpleaños de 15 de la hija de mi pareja, que es toda una historia y justo cayó en el medio de esto. Si bien ellos no saben nada de esto, ni nadie sabe, no se lo he contado a nadie, no quería estropearles la fiesta. Así que por eso el tardarme más era casi que obligatorio. Y también otro de los motivos por los cuales me estoy tardando un poquito más, que hasta el día de hoy no sé exactamente cuándo lo haré, tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos, donde no se sabe qué es lo que puede llegar a pasar si no gana Trump. No sé si habiendo una posibilidad de una guerra civil, pero si ocurre algo extraordinario con respecto a esto, lo que estoy denunciando, por más grave que sea, va a quedar en el olvido y que me haya matado, va a ser completamente al pedo. A la vez de que también este puente que me tomé, generado por la denuncia penal del Ministerio de Educación y Cultura, me dio la oportunidad de hacer este informe más profesional, cuando todos los otros videos verán que son más pensamientos que denuncias específicas, las cuales tomaron sentido al concretarse esta denuncia penal, con lo que traté de hacer este informe de la forma más profesional posible, tanto lo que tiene que ver con lo completo y cronológico, esperando hasta una de las últimas reuniones que tuve ahora con el doctor Pasallo de la Unidad de Acceso a la Información Pública, y también, bueno, otras reuniones que tendrían que haber pasado y que ya también me voy a dar por vencido para que no se den, porque ya este será el último video que grabe. Vuelvo a aclarar que creo que el sistema de los fondos de incentivo cultural es muy bueno y soy consciente que este informe puede que lo termine perjudicando. O sea, que por ejemplo algunas empresas ahora duden en hacer donaciones a los fondos de incentivo cultural por todas estas irregularidades que se cometieron, o mejor dicho, todas estas irregularidades que yo me enteré que ocurrieron. Creo que las que ocurrieron en serio son muchísimas más de solo las que yo me enteré. Pero si no hago esto, ¿cuál sería la consecuencia? Que ni las empresas ni el público sepa que esto sucedió, que los que hicieron estas donaciones no sepan dónde fue a parar su dinero y que los perjudicados no puedan enterarse de que no están solos y o sea, que estos proyectos que fueron víctimas de esta situación ni siquiera se enteren de que tienen derecho a quejarse, ya que no fue culpa de ellos o no le pasó, sobre todo, solamente a ellos. Estoy completamente consciente de que se me va a demonizar por esto. Y de nuevo, sé que no soy perfecto. Pero al menos las intenciones con las que hago esto son para el bien de todos, ya que todos aportamos a este fondo de incentivo cultural con nuestros impuestos y merecemos saber a dónde va a parar el dinero público. Pero como entre otras cosas, esto puede traer una posible catarata de juicios, o al menos explicaciones, para que se dé a conocer a dónde fue a parar este dinero, tanto por parte de los donadores como por los proyectos que se quedaron con su plata. Es lógico que me pinten de más malo de lo que soy, porque
si no, se van a tener que comer aún más juicios. Es mucho más fácil que sea un loco. Aún con todas ciertas pruebas de por medio, que creo que eso es lo más grave, que en un primer momento, cuando no sepan de todos los videos y todas las pruebas que presente, en ese momento hasta yo aceptaría que soy loco. Pero después de hacerlo, creo que también se va a intentar hacer exactamente la misma jugada, porque es lo que ha pasado con tantas otras personas, y creo que ahí es donde va a tener que entrar la gente y va a tener que, hasta va a tener la justicia la posibilidad de recuperar la credibilidad que creo que ha perdido a lo largo de los años. Entre otras cosas con este caso, en donde le dan por tercera vez el, eh, la denuncia a un mismo fiscal, que no puedo entender cómo se espera que se tenga credibilidad en este caso, además de la prensa, en donde, como ven, tengo muchísimos ejemplos de casos en donde le presenté esta información y nunca llegó a ustedes. Eh, el gobierno actual en este momento, reitero, tiene muchísimas otras auditorías que hacer, y creo que el hecho de hacer las cosas bien acá, con esto de los fondos de incentivo cultural, también le va a dar credibilidad a ellos con respecto a lo que hagan a las otras auditorías. Hasta por el hecho de que pueden echarle la culpa al gobierno anterior de que hizo las cosas mal, y hasta empezó la investigación, tanto en términos de la auditoría como la contaduría o como la investigación administrativa. Todo eso se hizo con el frente, estando en el gobierno. Así que será una mejor forma de defenderse o de achacar que los errores que se cometieron, sobre todo con la cantidad de plata a denunciar, tienen que ver con eso. Hay otras cosas que no sé cómo van a poder explicar, como por ejemplo que Weinstein ponga como suplente de sí misma en la presidencia de CONAEF a la persona que más ayudó a encubrir todo esto. También ese esfuerzo, por ejemplo, digo que es uno de los esfuerzos que ya no voy a continuar con el Banco República para saber exactamente qué pasó con Denes o alguna de las cosas que se nombraron en los artículos periodísticos que para mí no tienen sentido, ya que Denes fue sacado del Banco República para venir a investigar los fondos de incentivo cultural, y una vez que vino el nuevo gobierno fue devuelto al Banco República. Pero obviamente, digo, lo más fácil va a ser echarme a mí la culpa de todo por tildarme de loco, delincuente, drogadicto y mala persona. Y creo que por lo menos con mala persona voy a estar de acuerdo. Digo, es posible que en serio esté loco. No sé cuánta gente se animaría a hacer esto sin tener por lo menos un tornillo medio desajustado, ya que esa es la verdad. Pero tengan en cuenta que la intención de demonizarme, que definitivamente va a ocurrir, no está tan atañada a lo que hice, sino a lo que quieren evitar que pase. Esto siendo tener que resolver estos problemas. Es mucho mejor barrerlos abajo de la alfombra, más cuando hasta en el Parlamento esta misma gente admite que declaran cosas confidenciales con la complicidad de varias ramas del Estado, simplemente porque no quieren contestar algo que no les conviene o que no tienen, como es todo lo descrito en el artículo 249 de la ley que regula los fondos de incentivo cultural. Y acá pasarían de limitarse a no responderme los emails a mí, como no lo están haciendo en estos momentos,
a tener que responder y tener que lidiar con cientos o miles de personas que van a empezar a hacer preguntas sobre este caso para saber dónde fue a parar su plata y si fue a ellos a quienes la robaron, cosa que tendrían que hacer y es completamente justificada, ya que son donaciones y plata que, que dieron a los fondos de incentivo cultural de buena fe, y lo peor de todo eh, es que si bien esas empresas fueron perjudicadas en forma específica, esas empresas también recibieron beneficios fiscales que salió del bolsillo de todos. O sea que no es solamente ellos, sino todo lo que aportamos impuestos. También porque, digo, los beneficios que esas empresas recibieron, al menos en forma parcial, porque mucha plata salió de su bolsillo, pero ese beneficio salió de impuestos. Así que todos los uruguayos estamos metidos en este problema. Y creo que por eso no te lo quieren dejar saber, y creo que por eso es mucho mejor decir que estoy loco, porque esa es la explicación más simple para sacarse el problema de encima. Es claro que vos, lo quieras o no, lo sepas o no, seas del partido que seas y te interese este tema o no, también fuiste víctima de esta situación, siendo del detalle principal que tendrías que tomar conciencia al escuchar estos videos y al ver las pruebas. Y tanto si yo no hubiera hecho lo que hice, vos no te hubieras enterado de absolutamente nada de esto, como si no empezás a hacer algo al respecto, te va a seguir pasando esto con este tipo de cosas o mil otras de las cuales tampoco te vas a enterar. Porque como ven, todo el sistema está diseñado para que esto pase y ni te enteres. Y capaz que hasta por eso somos uno de los países que está considerado en donde hay menos corrupción, eh, la cual definitivamente existe. Capaz que acá la diferencia es que tenemos un sistema mucho mejor para encubrirlo. Porque, como ven, al menos en este caso, es lo que está pasando. Capaz que esto no quedó demasiado claro, así que me gustaría dejarlo 100% sobre seguro. La intención de estos videos es demostrar que no solo esto es lo que pude averiguar yo, que si bien soy un interesado en el tema, tenía muy pocos recursos para acceder a esta información, motivo por el cual me llevó años eh, llegar a la misma, digo, y hasta el día de hoy estoy esperando respuesta de muchas de las partes, como por ejemplo el Tribunal de Cuentas. Y que si toda la información que les estoy dando es la misma a la que tenían acceso la gente que hizo la denuncia penal, que de ahí es donde salió esta cifra de los 7 millones, como también es la información a la que tenían acceso los periodistas que con todos sus títulos y premios no se interesaron en confirmar datos tan básicos como el hecho de que esa cifra de 7 millones era imposible de que fuera tan chica, o lo que es peor, eh, ni siquiera se preocuparon de chequearla una vez que yo le di todas las pruebas en bandeja para que pudieran comprobar que lo que estaban informando no era la verdad. Obviamente esto no son todos los datos que tengo, ni la forma más fácil de, por ejemplo, demostrar que faltan los 50 millones de pesos que sí puedo demostrar. Pero a la vez creo que es la forma más fácil para que todo el mundo pueda entender cuál es el problema. Y por eso es solamente la primera etapa de las pruebas que voy a presentar. Si viendo esto no hacen nada, después van a tener que explicar por qué no investigaron esto a fondo. Creo que al día de hoy tienen que investigar por qué, o tienen que explicar por qué no investigaron todo lo que denuncié,
y todo lo que ustedes escucharán en las grabaciones, que fue información a la que tuvieron acceso. Ya que la mayoría de las cosas que presento acá sale de materiales con los que ellos contaban, tanto porque podían acceder a los mismos o porque yo se los di directamente y no quisieron hacerles esta advertencia a ustedes, para que no vuelva a pasar ni con los fondos de incentivo cultural ni con ninguna otra cosa. Y por eso espero que a partir de ahora las cosas se hagan bien, porque capaz que puede haber otro loco como yo que se tome la molestia de dejarlos en evidencia. Creo que ahora tienen la responsabilidad de explicar por qué solamente están denunciando 7 millones de pesos y poner la cifra real. Si no, ahí van a tener que explicar por qué no lo hicieron, cosa que ni siquiera tienen que hacer por ser buenos, sino porque están obligados a hacerlos por ley, al menos en la parte gubernamental, ya que si no se convierten en cómplices del asunto, cosa que considero que ahora ya lo son, solo por haber denunciado estos 7 millones de pesos con los que no sé, capaz que esta no quiero llamarlo advertencia, pero esta información que estoy dándoles ahora cuenta como el changüí que les voy a dar. Si de acá en más no se ponen las pilas en serio, eh, creo que el problema se le va a hacer mucho más grave, no solamente a las personas que cometieron todas estas irregularidades, sino las que ahora no quieren investigarlas como se debe. Oportunidades de hacer las cosas bien definitivamente les sobran, y si no las hacen las cosas bien es porque no quieren o por algún otro motivo que cuando surja lo otro también van a tener que explicar. Esto también corre para la prensa, no solo como una lección para que no copien y peguen lo que le dan las fuentes oficiales a informar, por más que sean estas exclusivas de fuentes oficiales, ya que, digo, si la prensa no hace su trabajo bien, tiene consecuencias en el mundo real. Y espero, realmente espero, que no solo la prensa, sino sobre todo la gente abra los ojos y vea quiénes son estas personas y las cosas que hicieron en este caso. Y con esa información evalúen si, si es viable seguir confiando en lo que les dicen. Es más, sé que a veces uno no tiene más remedio que confiar en estas personas porque son los únicos que te informan. Pero si al menos tomás conciencia de que las cosas son así, capaz que la próxima vez que te den una información de este tipo, capaz que vos tratás de buscar otras fuentes y te la pones a investigar por tu propio lado, en vez de simplemente repetir lo que, lo que te informan y ahora estás comprobando de que no era como te lo informaban. ¿Qué es lo que yo hice? Definitivamente porque era un interesado en el asunto, pero no lo hice solamente con este tema. Por ejemplo, también lo hice con lo de Así habló el cambista cuando fue nominada a los Oscars, pero que también tienen enlaces en la descripción de este video, ya que creo que estando dentro de este medio ya hace más de 10 años, no deja de sorprenderme los esfuerzos conscientes que hacen muchas personas de la prensa para desinformarte. Y a veces ni siquiera es cosa de desinformarte queriendo, sino que no se toma ni el mínimo esfuerzo para asegurarse de que lo que dicen sea certero.
De nuevo, ¿es posible que esté loco? No solo es posible, es probable. Cosa de la que estoy consciente aún sin esto de por medio. Siendo lógico que se me tilde como tal, sobre todo después de haber hecho lo que ahora recién planeo hacer. Porque si no, ¿saben qué? ¿Qué pasaría si esto no es una locura? ¿Qué pasaría si esto es lo que tendría que darse, o aún peor para ellos, lo único que funciona para dar a conocer este tipo de situaciones? Ya que si la gente toma conciencia de algo así, creo que le queda eh, dos opciones: que esto siga pasando o que hagan las cosas bien. Eh, por eso creo que sí o sí tengo que estar loco. Porque es mucho más probable que no sigan haciendo las cosas bien. Y por eso es la única respuesta esperable a algo como esto. Porque si no, creo que ellos saben, los poderosos, que incluye la prensa, no solamente la justicia y los políticos, creo que saben la que se les puede armar, más que nada cuando esto se pudo haber solucionado de tantas otras maneras, y a cambio de eso se empezó a tapar la cosa para que el problema se volviera 10 veces peor, y ahora haya 3 o 4 veces más cómplices que culpables originales. Digo, para ser sincero, la mayoría de los que cometen estos desfalcos los hacen porque no piensan que alguien va a hacer algo como lo mío. Primero tomándose casi 4 años para desenmascararlos, después tratando de hacer saber lo que hicieron por todos lados, y solo una vez que no pude darlo a conocer como debía, tomando mi propia vida para que se dé a conocer como único y último medio, para que se sepa la verdad. Y si bien recalco que no quiero ser imitado, lo cierto es que ya no pueden decir que es algo que no puede pasar, porque ya pasó. Ya hay alguien que se animó a hacerlo, y de darse de nuevo, saben que pueden tener la sangre de esas personas en sus manos. No digo con esto que las personas que cometieron estos delitos y los que ayudaron a encubrirlos o no darlo a conocer ahora tengan sangre en las manos. No estoy diciendo que no la tienen. Estoy diciendo que al menos no digo que la tengan. Pero ya hay un precedente. Ya puede pasar. Ya no es una sorpresa. Y espero que el próximo que quiera cometer un abuso de este tipo o cualquier cosa que tenga como consecuencia el destruir una vida, que es lo que me pasó a mí y a mi familia por extensión, sepa que esto es posible, para que al menos lo haga sabiendo que a la corta o a la larga puede pasar algo como esto. Y tendrá que vivir con esto en su conciencia, y además no sé si otros se van a tomar todas las molestias que yo me tomé para que yo sea el único lastimado. Porque créanme que no creo que nadie haya hecho esto de esta forma, teniendo tantos reparos para ser el único lastimado. Por último, quiero dejar claro que no estoy pidiendo que me creas, porque esto no está pensado para convencer a nadie de nada. Se le tiene que creer al que te dice algo, al que trata de convencerte, y ese al final del día hasta puede cambiar de opinión por un motivo u otro.
Yo te aseguro que te digo la verdad porque estoy dando mi vida por esto, que es algo que solamente te puede beneficiar a vos de una u otra manera. Y por el simple hecho de que dar mi vida no tiene vuelta atrás. No, yo no me manejo por conveniencias propias en este caso. No, lo que hago ni siquiera deja lugar a que alguien te amenace para que cierres la boca. Saca de la ecuación el hecho de que yo sea comprable y por ende mi verdad no es corruptible, es lo que es. Lo que puede poner en duda muchas cosas, menos que esto sea mi verdad. Y sobre todo el hecho de que no es que estoy buscando un beneficio personal por esto. Creo que mi mayor problema es el no tener el suficiente carisma que se necesita para ser creído solo por decir algo. Más allá de todo lo que digo. Con lo que, si me vas a juzgar, espero que lo hagas por lo que hice, ya que eso como mínimo lo hace un absoluto del que no hay vuelta atrás. Y al final del día, el beneficiado de esto puede ser vos, ya que por más que yo quiera beneficiarme con esto, no voy a poder. Tal vez mi único beneficio sea la satisfacción de que hice algo bueno por los que quedan, por los que tienen que enfrentarse a los problemas como estos día a día, por los que son abusados sin poder hacer nada al respecto, o por los que se mueren de hambre esperando por decisiones de personas poderosas que en la mayoría de los casos solo se interesan por vos cada 5 años cuando tienen que pedirte un voto o cuando pueden sacar un beneficio propio o inmediato por el hecho de darte una mano. Con lo que no te pido que entiendas ni pido que me apoyes o respetes lo que hice, pero si aún estando en contra de eso, hoy o mañana esto te pueda servir a vos o a alguien más que quieras, ten en cuenta que yo lo voy a considerar como una tarea cumplida. Creo que nadie le puede poner precio a una vida. A veces vale millones, a veces no vale ni la bala con la que te matan para sacarte de la billetera los documentos y la tarjeta del ómnibus con 50 pesos como única cosa de valor. A veces te da cáncer y no hay plata en el mundo que te vaya a salvar. Si Steve Jobs no pudo, definitivamente no es cuestión de plata. Pero de la misma manera de que no se le puede poner precio a una vida, tampoco se le puede poner precio a una idea, ni a la libertad, ni a la justicia, y mucho menos a la verdad. Por eso creo que dar mi vida no solamente es lógico y necesario al ser la única opción que me dejaron, sino que también lo considero un buen negocio. Porque lo que doy no es una vida, sino mi vida, que a mi entender vale mucho menos que todo eso que mencioné. Sobre todo si ese es el único medio que tengo para que se dé a conocer la verdad.